Vamos a considerar hoy la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3. Saludo una vez más a todos mis hermanos que están aquí presentes, también a las personas que se conectan y a través de Facebook Live pueden ver la transmisión de este servicio. Gloria a Dios, porque en la tecnología también podemos llegar a esas personas. Espero que este día la predicación pueda transformar nuestros corazones, que traiga consuelo, esperanza, paz a nuestras vidas. Estamos estudiando esta carta. Hace un tiempo atrás comencé una serie de enseñanzas en 1 Corintios, vamos por el capítulo 3. Y la enseñanza de hoy corresponde a los versículos 10 al 17. Ahí vamos a estar meditando en esta mañana. 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 17. Voy a hacer la lectura de la palabra de Dios, luego vamos a orar, luego voy a compartirles la explicación de este texto, algunas aplicaciones para nuestra vida como iglesia. Y ese va a ser el tiempo que vamos a estar aquí en la predicación. Dice así la santa palabra de Dios. 1 Corintios 3, del 10 al 17. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Amén. Espíritu Santo de Dios, dirige esta predicación. Te pido que ahí en el corazón de cada uno de mis hermanos lleves el alimento que su alma necesita a través de esta porción que tú has inspirado. Y que te pido, Señor, que me ayudes como predicador a explicarla con fidelidad, a que en mi mente y mi corazón mis ideas y opiniones se hagan vanas ante la verdad de tu palabra y que sea tu palabra la que dirija todo este tiempo, Señor. Queremos que nuestras mentes, nuestros pensamientos estén cautivos a la obediencia a Cristo y que tú seas glorificado en esta mañana, Señor, te lo pido. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, esta carta está dirigida a una comunidad, a una iglesia local, que es la iglesia en Corinto. Y uno de los pensamientos que tienes que tener en cuenta respecto a lo que Pablo está diciendo aquí, él dice al final del texto que leímos, ustedes son ese templo santo del Dios santo. Pablo le está hablando a una iglesia que tiene muchos problemas, a una iglesia que principalmente hemos visto en los capítulos 1 y 2, está enfrentando estos problemas de división. Hay pleitos, hay contiendas, hay envidias, hay celos entre los hermanos de la iglesia por favoritismos con respecto a algunos de los líderes de la iglesia. Pero a pesar de que esta iglesia tiene estos conflictos, no dejan de ser el pueblo santo de Dios. Y esto, hermanos, definitivamente es transformador. Porque la iglesia no es una comunidad de personas perfectas, al contrario, somos personas súper imperfectas que están siendo transformados por la gracia de Dios. Algunas personas en su intención de no querer venir a la iglesia, a pesar de que confiesan creer en el Señor, dicen cosas como, lo que pasa es que, yo primero voy a poner en orden mi vida y después, cuando ya las cosas estén bien, voy a la iglesia. No, amado hermano, este es un lugar en el que no necesitas sino estar completamente arruinado para poder venir.
No esperes estar bien, porque no lo vas a poder estar en tus fuerzas. Es Cristo la necesidad más grande que tú tienes, y nada allá afuera va a poder darte eso, sino su Espíritu a través de la palabra. Así que esta es una invitación a todas las personas que nos ven quizás por medio de la transmisión en vivo, para que no desprecien el congregarse, el venir a la iglesia y hacer parte de este pueblo imperfecto que está siendo transformado, este pueblo redimido que está siendo santificado, porque sí, seguimos siendo ese pueblo santo. Pablo en los primeros versículos de este capítulo 3 ya dejó claro que este asunto de las envidias, los celos y los pleitos son en realidad una inmadurez de la iglesia. Es esa conducta carnal que incluso que algunos hermanos inmaduros tienen de querer estar haciendo estas cosas partido. Pero él dice que la raíz, en el versículo 4 del capítulo 3 dice que la raíz de este asunto es la jactancia. El problema es que ellos se están agarrando de los líderes para ser arrogantes y despreciar a otras personas. Y ya vimos en el sermón anterior que la forma en que Pablo propone que esa jactancia sea derribada y que esas divisiones y ese desprecio que hay entre los hermanos se acabe, es posible teniendo una perspectiva adecuada de lo que los líderes en la iglesia son y su trabajo. Estuvimos viendo cómo Pablo puso como ejemplo, o como ilustración más bien, este asunto de los que siembran y riegan en un campo de sembrado, sea lo que sea que siembren. Hoy en día, tú como dueño de tierras, puedes contratar a un grupo de personas, ¿verdad?, que te trabajen allí. Pero en aquellos tiempos en que Pablo escribe esto, pues los hombres que tenían este tipo de bienes, ¿no?, de terrenos, no contrataban, ellos compraban esclavos. Entonces esa es la figura que Pablo trae a nuestra mente. Cristo ha comprado un grupo de esclavos y a esos los ha puesto allí a trabajar. Unos siembran, otros ciegan, pero todos tienen su mirada en aquel que los compró con su sangre. Ahora, eso es lo que nosotros como líderes en la iglesia somos. Así que usted no puede hacer de Pablo, de Apolos, de su pastor un ídolo en su corazón. No, yo no voy a esa iglesia porque el pastor, hermano, la mirada del creyente debe estar puesta en Cristo solamente. Él dice en la ilustración que nos puso que él era ese que plantó en Corinto. Él plantó la semilla de la palabra de Dios, y Apolos se encargó de regar esa semilla para que creciera. Así las cosas, no es nada el que planta, no es nada el que riega, porque Dios es el que da el crecimiento, de tal manera que si de algo se puede jactar el ministro, no es de lo que él hace, sino que el que se gloríe, como dice el capítulo 1, versículo 31, que se gloríe en el Señor. Así es. Esa es la idea de Pablo. No hay lugar para la arrogancia en medio del pueblo de Dios. No hay lugar para jactancia y para despreciar a otras personas que tienen preferencias diferentes a las nuestras. Pero en esta sección, luego de hablar de cómo la iglesia debe ver a sus líderes, luego pasa a hablarnos acerca del trabajo, no solo de los líderes, sino de toda la iglesia. Por eso Pablo ahora nos guía a conocer cuál debe ser el enfoque correcto de todos los que en la iglesia trabajan, de todos los que ministran, sirven dentro de la iglesia, y lo trágico que puede ser no tener ese enfoque, y lo trágico que puede ser no estar alineados a ese centro que Pablo pone aquí. Y esta idea la ilustra usando en esta oportunidad. Si usted ve en su Biblia, en el versículo 9, Pablo termina hablando, y ustedes son el cultivo de Dios, y al final, ¿qué dice? Ustedes son léalo ahí en el versículo 9, al final, el edificio de Dios. Muy bien, Pablo entonces va a entrar y desde el versículo 9 nos introduce a esta nueva figura que él quiere poner en nuestra mente. La iglesia es como un edificio, ¿sí? Cuando usted ve esas construcciones, bueno, Pablo está diciendo, eso es la iglesia. Hay un cimiento, hay una base fuerte, y sobre esa base es que se comienza el trabajo de construcción. ¿Y cuál es ese edificio en particular que está siendo construido? En el versículo 16, Pablo continúa la metáfora diciendo, esta vez declarando que somos
templo de Dios. Es decir, no somos cualquier edificio, somos un edificio consagrado para la adoración a aquel a quien pertenecemos. Y esa es la idea de Pablo. Listo, vamos a ver la iglesia como un edificio que está en construcción, y el trabajo que nosotros tenemos que hacer debe estar centrado en un enfoque en particular. Y eso lo vamos a ver en 2 puntos. Primero, el cuidado que los edificadores de la iglesia deben tener cuando trabajan. Y 2, las consecuencias de hacer caso omiso a esta advertencia. Es decir, los que tienen cuidado de cómo hacen este trabajo de edificar la iglesia tendrán unas consecuencias, y los que no tienen cuidado también tendrán que asumir otras consecuencias. Vamos a ir con la primera parte entonces, en la que vamos a considerar el llamado que Pablo hace a la iglesia de el cuidado con el que deben trabajar los edificadores de la iglesia. Versículos 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica sobre él. Aquí la advertencia. Pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Si usted se fija, ¿cómo comienza la obra de la iglesia? Con Dios. Todo empieza con Dios. Él es quien, conforme a su gracia, obra en medio de los miembros de la iglesia y lleva a cabo personalmente cada una de las cosas que en la iglesia se hacen. Ahora, Pablo le está hablando a una iglesia local, pero esto aplica a todas las iglesias del Señor Jesucristo. Él está ahí atento, está cuidando, está proveyendo, está direccionando todo lo que se hace en esta construcción, como ese ingeniero en jefe que está atento a cuáles son las necesidades, qué se necesita, yo lo suplo, qué más necesitan, también lo suplo, y dirigiendo todas las cosas. Esto nos deja ver, amados hermanos, que la iglesia no es un asunto pequeño para Dios. Escucha, la iglesia es el asunto más importante de Dios aquí en la tierra. Él está al frente de esto. Él es quien dirige este proyecto del reino de los cielos, extendiéndose en las iglesias de Cristo. Después, Dios es quien hace todo, ¿no? Y ese es el fundamento, eso tiene que estar en nuestra mente. Dios es quien obra, y no podemos poner nuestra mirada en hombres, sino en Dios, que es el que dirige todo el asunto. Pero Pablo dice que por la gracia del Señor, el Señor le concedió a él, como sabio arquitecto, poner el fundamento. Ojo con esto, porque lo que sigue aquí en este versículo es que el fundamento ya está puesto. O no se te olvide eso. Pablo está hablando ahí en representación de la labor de los apóstoles en el primer siglo. Los apóstoles se encargaron de establecer el fundamento sobre el cual los siglos venideros la iglesia iba a edificar e iba a crecer por todo el mundo. Es importante que el fundamento sea uno solo, que sea inamovible, que nadie lo transforme, que nadie lo cambie. Eso es innegociable en todo sentido. Y esta obra exclusiva, Dios se la encomendó a este grupo de hombres, los discípulos de Cristo, que eran llamados apóstoles, y ellos debían poner el fundamento en cada una de las iglesias que iban plantando a lo largo de la tierra en ese entonces. Y ese fundamento quedó registrado en las escrituras del Nuevo Testamento. Ellos ya pusieron el fundamento, y es ese libro que tú tienes en tus manos. Ese es el fundamento. Por eso el Espíritu Santo lo inspiró a través de estos apóstoles y profetas, para que nosotros tuviésemos entonces un solo fundamento y tuviésemos esa seguridad de que no tenemos que estar inventando y ahora qué fundamento ponemos. Ya el fundamento está. La labor que resta, y que es lo que ha tenido la iglesia trabajando desde entonces hasta nuestros días, es la obra de los constructores. Los maestros en la iglesia en Corinto, los maestros de la iglesia, de las iglesias de Cristo hoy en día, seguimos trabajando en la edificación de la iglesia. Ahora, fíjese que en este texto Pablo dice
y otro edifica sobre él. ¿Sí se dio cuenta que no dijo Apolos? Ya el tema de cómo mirar a los líderes está claro. ¿Por qué no dijo Apolos? Bueno, Apolos no estaba en la iglesia en ese momento, pero Apolos se encargó Apolos y los ancianos de la iglesia en Corinto se encargaron de levantar más maestros, más personas que estuviesen dirigiendo los asuntos de la iglesia. Y él ahí le dice entonces, no solo a los maestros, sino a todos los que en un sentido trabajan en la obra del Señor, que se fijen muy bien cómo es que están trabajando. A estas personas, el apóstol Pablo les llama aquí los constructores, que no son otra cosa que una figura que nos ilustra el trabajo de los hermanos de las iglesias al que hemos sido llamados, los que tenemos el privilegio de enseñar desde el púlpito. Pero no solo desde el púlpito. En la iglesia también tenemos otros escenarios formativos en donde la palabra de Dios es enseñada. Pero no solo desde las clases, también desde los grupos de comunión, desde la escuela de los niños, los grupos de adolescentes, incluso en las consejerías. Allí, cuando tú te reúnes con tu mentor o con tu mentora, allí está siendo edificada la iglesia en la enseñanza que se está transmitiendo de cada uno de nosotros sirviéndonos a los otros. Incluso, amados hermanos, tú como cristiano, no sé si ustedes sabían esto, están llamados a edificar la iglesia del Señor, predicándole, ustedes los que son padres, a sus hijos. En los devocionales familiares también se está edificando la iglesia. Cuando salimos y evangelizamos a otras personas, también se está edificando iglesia. Todos hemos sido llamados a trabajar arduamente en la obra del Señor. Es por eso que a nosotros, los edificadores, Pablo nos hace la siguiente advertencia. Ojo, cada uno tenga mucho cuidado cómo edifica. Y aquí es cuando usted tiene que decir, vamos a entender bien esto, porque si Pablo dice que aquí tenemos que ser milimétricos, hermanos, es porque hay que serlo. Hay que ser riguroso en este momento. Cada uno tenga mucho cuidado de cómo edifica. Y fíjese especialmente, atentos, que en tu labor no estés cambiando el fundamento. Es decir, que Cristo no sea reemplazado por metodologías, que Cristo no sea reemplazado por programas, que Cristo no sea reemplazado por tradiciones, que Cristo no sea reemplazado por ritualismos, que Cristo no sea reemplazado por cosas que distraen de la verdad de la palabra de Dios. Ahora, ¿puede pasar esto en nuestra labor? ¿Que lleguemos a un punto en el que cambiemos el fundamento? Claro que sí. En realidad, cuando Pablo escribe esta carta, ya estaba pasando en todas las iglesias del mundo que muchos maestros se desviaron de la enseñanza correcta. Comenzaron a seguir otras tendencias, comenzaron a seguir otras modas, comenzaron a seguir otras doctrinas que los alejaron de la verdad de Dios. Algunos se arrepintieron y volvieron a la senda de la verdad, pero otros continuaron tercos y aún hasta hoy escuchamos las mismas falsedades que desde aquellos tiempos estaban enseñando, herejías destructoras que tienen como propósito la confusión y que la iglesia se fragmente, se divida, se destruya. Por tanto, es deber de todos los miembros de la iglesia local el que estemos prestando especial atención a la forma en que se enseña en la iglesia, a la forma en que se practica la doctrina en la iglesia, a la forma en que se vive lo que se aprende dentro de la iglesia, a cómo son las consejerías, los grupos de comunión, la predicación pública de la palabra, a qué se está enseñando en el devocional de cada hogar, en cómo usted está leyendo la Biblia. La obra de la iglesia se lleva a cabo en esos escenarios y Dios está atento a cada uno de esos escenarios. Es por eso que para nosotros como iglesia local la doctrina importa e importa muchísimo. Por todos lados. Lo que cantamos tiene que cantar la verdad, tiene que mencionar la verdad de Dios, tiene que estar centrado en Cristo. Lo que leemos, nuestros devocionales, nuestras clases, incluso, fíjense acá, tu matrimonio
debe estar centrado en Cristo. La forma en cómo crías a tus hijos debe ser centrada en Cristo y su consejo. Todo debe tener a Cristo como el centro, y por eso es que el título de este sermón es así. El propósito de Pablo al decirnos estas cosas es que trabajemos duro para que Cristo sea el centro de todo en nuestra iglesia. Y no les había dicho el título, pero ese es el título. Sea Cristo todo en nuestra iglesia. Ahora, ¿por qué es tan importante entonces cuidar de la enseñanza de la iglesia? Pues obviamente el texto que continúa hablándonos de algunas consecuencias de prestarle o no prestarle mucha atención a esta advertencia que está haciendo Pablo, de cuidar la forma en que enseñamos, de cuidar la forma en que vivimos, que no cambiemos el fundamento y que lo que estemos haciendo como iglesia vaya acorde al fundamento. Bien, y esto es porque, amado hermano, esto es real. Lo que tú estás entendiendo de la palabra de Dios, eso se queda en tu mente, en tu corazón, y así vives. ¿Sí entendieron eso, verdad? Así vives. Si tú crees que Dios no es real, vives como si no tuvieras que rendir jamás cuentas. Pero si tú crees que Dios es real, tú vives diferente. Si tú crees que Dios está haciendo una obra en ti, tú vives diferente. Por eso es importante que tú entiendas bien qué es lo que Dios dice de sí y de la obra que estamos llamados nosotros como iglesia a hacer. Dice el versículo 2 y versículo 13, ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Está claro, Cristo es el fundamento. Y si tenemos ese fundamento, el trabajo entonces que debemos hacer debe ser acorde a ese fundamento. Amado hermanos, escuche bien este asunto. Hay un grupo de personas que están construyendo iglesias que van a dar a la construcción del edificio de Dios lo mejor. Pablo dice aquí, algunos en su labor traerán elementos para edificar la iglesia como oro, plata y piedras preciosas. ¿Eso qué le recuerda? Eso de edificar con oro, plata y piedras preciosas. ¿Qué les recuerda? Allá en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan del templo de Salomón? Lo glorioso que era, ¿de qué estaba construido? De lo mejor, de lo mejor. ¿Por qué ellos se esforzaron tanto? ¿Por qué David, por qué Salomón se esforzaron tanto en que la casa del Señor fuera espléndida? Porque nuestro Dios es digno de toda adoración. Lo mejor debe ser para Dios. Pero hay otras personas, otros constructores, que no consideran que lo mejor deba ser para Dios, y por eso en la arquitectura de aquellos días, pues las construcciones elegantes y las construcciones que eran importantes se hacían con los mejores materiales. Sin embargo, si yo iba a construir un pesebre para guardar ahí el ganado, pues usaba madera, paja y heno. Si yo iba a construir un almacén simplemente para guardar el algodón que recogíamos en la siembra, pues eso lo iba a hacer con madera, paja y heno. Entonces, esos materiales eran utilizados para construcciones que eran comunes, que eran ordinarias, que no eran nada del otro mundo. Y eso no es el objetivo del trabajo de la iglesia. Nosotros tenemos que darle lo mejor a Dios, pero ojo con esto, porque no se trata de venir a la iglesia y traer el próximo domingo, no, aquí traje 5 tanques de mármol y para que hagan aquí cosas lindas. No se trata de oro, plata y piedras preciosas literales. Podemos entender que estos elementos con los que estamos construyendo, si enaltecen a Cristo, si hacen honor a la verdad de Cristo, entonces estamos trabajando con oro, plata y piedras preciosas. Pero si el material que yo utilizo para la obra que estoy haciendo en la iglesia resta valor a la plenitud de su verdad, entonces estoy trabajando con madera, heno y rastrojo. Dicho de otra forma, amados hermanos, si yo tengo como fundamento a Cristo, lo que yo haga encima de ese fundamento debe dar honor al fundamento, debe ir de acuerdo al fundamento.
De tal manera que nosotros todo lo que trabajemos nunca va a ser en vano el esfuerzo que hagamos porque Cristo sea el centro de nuestra comunidad como iglesia, de nuestra oración, de nuestra canción, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de todo lo que hacemos, del servicio que presto. Si Cristo es el centro, estoy trabajando con oro, plata y piedras preciosas. Ahora, claro eso, vamos a mirar cómo esa figura del fuego que Pablo muestra aquí, que es bastante aterradora, hermanos, porque eso quiere decir que usted y yo vamos a ser pasados por fuego sí o sí. Sí o sí. El día en que Cristo venga, vamos a ser pasados por fuego. Pero ¿qué significa ese fuego? Ojo con eso. Porque no es así como que, ay, sí, me van a tirar en fuego y como no tengo ropa de oro, plata, entonces... No. El fuego, amados hermanos, aquí es una figura también que nos recuerda el juicio divino. Es decir, ese estándar de Dios que al final va a evaluar cada una de las cosas que tú hiciste. Es decir, hermano, que cuando mueras o cuando Cristo vuelva, una de las cosas que Cristo te va a decir, listo, yo te salvé, te rescaté. ¿Qué hiciste con eso? ¿Viviste tu vida normal? ¿Fui yo el centro de tu vida? ¿Fui yo el centro de tu trabajo como padre? ¿Fui yo el centro de tu trabajo como obrero? ¿Fui yo el centro de tu servicio en la iglesia? ¿Fui yo el centro de tu predicación? ¿Fui yo el centro de tu oración? ¿Fui yo el centro de tu devoción? ¿Fui yo tu todo en todo? El fuego va a revelar de qué está hecha la obra de cada uno de nosotros. Dios puede discernir y evaluar cada una de las obras que nosotros hemos ido, si lo hicimos con fidelidad, si mantuvimos esa fidelidad, coherencia con el fundamento. Y el resultado de esa evaluación y el resultado de ese pasar por fuego será el siguiente, versículos 14 y 15. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, entonces recibirá recompensa. ¿Cuándo vas a saber que tu obra estaba bien? Ese día. Porque vas a recibir recompensa. Si la obra de alguien es consumida por fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. La obra que se mantuvo firme en el fundamento de Cristo, fiel, que fue incorruptible, que perseveró, que quizás se equivocó, pero volvió nuevamente y perseveró en la verdad, entonces recibirá esa recompensa, como dice 1 de Pedro 5:4, esa corona de gloria incorruptible. Caso contrario, si alguien en su labor le restó valor a la verdad de Cristo y se interesó por aquellas distracciones que resultaron más llamativas a su corazón y que lo apartaron de lo que realmente es importante, entonces esa persona sufrirá pérdida, pero no de su alma. ¿Cómo te sentirías tú, hermano, si el Señor te regaló 60 años de vida como cristiano y en esos 60 años lo único que hiciste fue hacerte rico, sin ser generoso, y te la pasaste distraído en tantas otras cosas? Y Cristo no fue tu todo en todo. Y no colaboraste con la iglesia conforme a lo que el Señor te había prosperado. Y no hiciste parte de los hermanos que ponen sus manos para servir en la iglesia. Y no diste tu vida para que otros conocieran a Jesús. ¿Cómo te vas a sentir? Perdí 60 años de mi vida siendo un mal esposo, siendo un mal pastor, siendo un mal líder. Porque esto quiere decir, amados hermanos, que sí le puede pasar a un cristiano que falle en esto. Y por eso la advertencia de Pablo: cuiden mucho, por favor, lo que están haciendo, cómo están edificando sus vidas en la roca. Cuiden mucho eso, por favor. Porque aunque estén en el fundamento, pueden estar haciendo mal el trabajo. Puedes que termine siendo tropiezo para otro. Un mal ejemplo de lo que es un padre cristiano. Un mal ejemplo de lo que es un líder cristiano. Un mal ejemplo de lo que es un esposo cristiano. Puedes incluso ser una carga para la iglesia en esta manera de hacer las cosas. Por eso, esta advertencia que Pablo nos hace nos debe llevar a la autorreflexión, a preguntarnos: ¿estoy trabajando en el edificio de Dios? Pregúntese eso, hermano. ¿Estás trabajando en el edificio de Dios? Si no lo estás haciendo, ¿por qué?
¿Cuál es tu excusa? ¿Qué es más importante que trabajar en el edificio eterno? ¿Esto, el edificio corruptible, el que se acabará, el que pasará? ¿O tú crees que los bienes que tienes y las cosas que tienes de verdad son tuyas? Cuando te mueras, ¿a quién le queda eso? A ti no. Pero si trabajas en lo eterno, en lo que permanece para siempre, esa obra sí permanece. Y el galardón será seguro. Si estás trabajando en la edificación del edificio de Dios, ¿cómo lo estás haciendo? Revisa tus motivaciones. ¿Lo estás haciendo a tu parecer, es decir, como a ti te parece? ¿O te estás sujetando a lo que la Biblia dice que debe ser? ¿Cómo estás adorando a Dios? ¿Cómo estás desarrollando tu estilo de vida? ¿Como a ti te parece o como la Biblia dice que debe ser? ¿Cómo estás administrando tus recursos, tus dineros? ¿Lo estás administrando con la sabiduría y generosidad con que la Biblia te llama a administrarlo? ¿O bajo tus propios términos y condiciones y tus intereses? ¿Giran todas estas cosas alrededor de Cristo y su gloria para ti? Los dones que el Señor te ha dado, no necesariamente hablando de dinero, tus habilidades, tus competencias, ¿están siendo usadas para que otros conozcan a Cristo? ¿Ayudas a otros a crecer en su fe en el Salvador? La manera en cómo crías a tus hijos, ¿es el objetivo de tu crianza que tus hijos conozcan a Cristo? ¿Es así? ¿O que tengan plata? ¿O que no se dejen? ¿Cuál es el objetivo de la crianza de tus hijos? Que no, hay papás que viven diciendo, no, yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé. Oye, lo que tú pasaste te sirvió a ti. Deja que tu hijo pase por lo que tengan que pasar. Lo único que puede hacer que tu hijo pase por lo que sea y aún así se mantenga es que conozca a Cristo. Eso es lo más importante. El resto de las cosas son añadidura. ¿Estás trabajando para que tus hijos conozcan a Cristo? Ahora, puede que alguno aquí diga, sí, yo estoy trabajando en mi crianza centrada en Cristo, pero yo pregunto, ¿tus decisiones respecto a tus hijos reflejan eso? Ahora, puede que tú me digas a mí, sí, pero recuerda que viene el día en el que el fuego va a probar si eso era verdad o no. Así que aquí cada uno es responsable delante de Dios. Ahora, cabe anotar esto, lo delicado de este punto. Hay cristianos que la van a hacer, como decimos aquí, boja, van a hacer una empanada completa con lo que tienen que hacer. Pero el problema es que hay un grupo de personas que definitivamente no son cristianos, pero se van a introducir en las iglesias y se van a hacer pasar por cristianos. Y lo difícil, mi hermano, para uno como ser humano es decir, ¿cómo sé yo que este no es un cristiano débil? O que no es uno de estos herejes que viene a destruir la iglesia de Dios. Bueno, la Biblia nos da a nosotros de verdad este llamado a cuidar. Porque como dijo Jesús, por sus frutos. Entonces, ¿cómo sé yo cuáles son esos frutos que debo conocer? La sana doctrina te va a dar esa respuesta. La enseñanza de las Escrituras te va a decir cuáles son esos frutos. Hay algunas personas que desde tiempos antiguos han estado trabajando firmemente en iglesias descuidadas para introducir falsedades con el propósito de destruir a la iglesia. Eso va a pasar, eso pasó, eso está pasando. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de qué se está enseñando. Mucho cuidado de cómo se está guiando a la iglesia a adorar al Señor. Versículos 16 y 17 dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Amados hermanos, en la antigüedad el templo era donde habitaba la presencia de Dios. Hoy en día no hay un edificio físico. El edificio ahora somos nosotros, tú y yo, trabajando, viviendo para la gloria de Cristo en esta tierra. Nosotros somos el templo de Dios y su Espíritu está con nosotros. Por lo tanto, esta es una advertencia
ya no para los cristianos. Ya esta advertencia no es para nosotros. Esta advertencia es para aquellas personas que van a intentar destruir la iglesia, tanto desde afuera como desde adentro. Porque Dios mismo se está poniendo al frente como diciendo, mira, tu problema es conmigo. El caso de la persecución que Pablo hizo durante mucho tiempo a la iglesia, en donde se propuso destruir a todo el que confesara este nombre y que estuviese enseñando esta herejía. Y camino a Damasco, Cristo mismo lo enfrentó y le dijo, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Fue así? No. ¿Por qué me persigues? De tal forma que él se toma personal cualquier cosa que se haga contra la iglesia. Así que al final, no conmigo, con él tendrá que rendir cuentas. En Mateo 18, Cristo mismo enseñó, versículos 6 y 7, pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que, escuche esto porque esto es bien extraordinario, que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno. Usted sabe cuánto pesa, cuánto puede pesar una piedra de molino esa. Que te la aten al cuello y que te tiren al fondo del mar y que se ahogara en lo profundo del mar. Esa muerte terrible sería mejor a que en el día te encuentres con el dueño del edificio, con el dueño del templo. La edificación, amados hermanos, de la iglesia es la obra más importante en la que Dios está involucrado. Pregunto, ¿lo es para ti? Nosotros como iglesia no deberíamos escatimar esfuerzos para ser parte de este gran proyecto, en lo que no solo recibiremos una gran recompensa, sino que en últimas también seremos instrumentos en manos del Redentor. ¿Quieres ser parte de ese grupo de instrumentos en manos del Redentor? Quiero hacer finalmente tres aplicaciones sencillas después de todo esto que hemos escuchado. Número 1, como cristianos todos hacemos parte de la obra de la iglesia en uno u otro sentido. Hermano, tómate muy en serio esto. Tómate muy en serio la forma en cómo participas de la obra de la iglesia. No solo eso, tómate muy en serio lo que estás enseñando, no solo con tus palabras, sino también con tu manera de vivir. Porque hay personas que confiesan, yo creo en Dios, pero sus decisiones muestran todo lo contrario. Porque Cristo debe ser el centro de todo en tu vida. En segundo lugar, amada iglesia, esforcémonos por conocer más acerca de la sana doctrina. La sana doctrina nos va a dar las herramientas para que podamos ejercitar nuestro sentido en discernir cuál es la voluntad de Dios y cuál no, en discernir qué enseñanza viene de Dios y qué enseñanza no, en discernir lo bueno de lo malo para que maduremos como Cristo, para que Cristo en cada uno de los asuntos de nuestra vida sea manifestado. En tercer lugar, esto de que hay personas, y usted sabe quién está detrás de todo movimiento que quiera destruir a la iglesia: Satanás mismo. Da un poco de temor, de verdad, ver cómo durante todos estos siglos la iglesia ha sufrido persecución, ha sufrido divisiones, han pasado cosas muy terribles, amados hermanos, y todavía nos esperan aflicciones como iglesia. Ahora, lo que quiero animarles, hermanos, es cuando vengan esos tiempos de tribulación para nuestra iglesia, recuerden lo que enseñó alguna vez un predicador, Spurgeon, cuando él decía: amados, si hubiera sido posible destruir la iglesia de Dios en la tierra, habría sido destruida hace mucho tiempo. Pero ¿sabes por qué no ha sido destruida? Porque Dios está al frente. Él está al frente. Él es nuestra torre fuerte. Él está con nosotros en esta obra. No estamos solos, de tal modo que vale la pena, vale todo el esfuerzo que inviertas en hacer crecer esta obra del edificio de Dios en la iglesia,
porque Dios es el que nos sustenta y ese Dios que nos sustenta es eterno. Finalmente, quiero hacer una invitación a aquellas personas que no son cristianas. Usted sabe en su corazón si no lo es. Quiero que sepas lo siguiente: viene el día en el que todos estaremos delante de Jesús para ser juzgados, todos. Nadie podrá escapar a esa cita eterna y ese día se acerca cada vez más. Y nadie que no esté de pie en la roca eterna que es Jesús podrá permanecer ante el fuego del justo juicio de Dios al pecado de las naciones. Hoy Cristo te está invitando a que te pongas a cuentas con Él, a que te acerques a Él. Él vino al mundo a salvar a pecadores que necesitan el perdón, para transformarlos en nuevas criaturas, en seres humanos a su imagen, para que como el árbol tiene ramas, tú puedas ser pegado al tallo y seas parte de su edificio, como una piedra añadida al edificio eterno que es la iglesia de Dios, en donde nada ni nadie podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mira, te invito a que vengas a Jesús, que rindas toda tu vida hoy delante de Él, arrepentido de tus pecados y con fe en que recibirás el perdón que va a unirte a este edificio. Entrega tu vida a Jesús, cree en Él y en su perdón y sé salvo. Oremos. Señor, hoy si tuviéramos, Dios, que presentar nuestras manos y todo lo que somos delante de ti para evaluación, obviamente, Dios, lo único que podemos presentar son manos débiles, manos cansadas, manos heridas, manos manchadas por el pecado. Señor, vasos frágiles es lo que somos. Frágiles. No somos suficientes, Señor, para tu obra. Pero tú sí, oh Dios, tú sí eres suficiente. Y eres suficiente para nosotros. Hoy ruego, Dios, que pongas el anhelo en cada uno de mis hermanos, en querer escuchar ese día que viene de tu boca esas dulces palabras: ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que ese sea, Señor, el anhelo de nuestro corazón, que ese sea el motor de cada decisión, de cada una de las cosas que hacemos en la iglesia, Dios. Que Cristo sea todo en este lugar. Él es digno de recibir todo sacrificio, toda alabanza, todo esfuerzo. Tú eres digno, Señor. Guárdanos, Señor, de ser jactanciosos, de creer que podemos hacer algo en nuestros propios recursos. Ayúdanos a vivir vidas centradas en Cristo. Que nuestros matrimonios sean centrados en Cristo y su Evangelio. Que aún la forma en cómo criamos a nuestros hijos esté centrado en ese fundamento, y que todo lo que hagamos, Señor, comamos, bebamos o cualquier otra cosa, siempre lo hagamos centrados en Cristo para la gloria de tu nombre. Te lo pido, Dios. Amén y amén.